A continuación voy a explicar el ejercicio 12, ¿sí? Para ello, consideramos la matriz A, que es una matriz de orden 3 por 3, ¿sí? De hecho, esta es una matriz triangular inferior, como ya se vio en clases. En el literal A nos piden calcular la enésima potencia para esta matriz, considerando n un número natural, en el que se excluye el valor de 0. ¿Ya? Aquí importante podría ser intentar mostrar una conjetura para la expresión de a la enésima potencia, pero claro, para ello requerimos verificar si existe algún patrón que se cumple entre las diferentes potencias. ¿Ya? Vamos a iniciar calculando, en este caso, a al cuadrado. Para ello, tener en cuenta que lo que se va a hacer es multiplicar la matriz A por sí misma. Entonces aquí tendremos la matriz de elementos en la primera fila, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 2, 0. Esta matriz multiplica por sí misma. En la primera fila 0, 0, en la segunda 2, 0, 0 y en la tercera fila 2, 2, 0. ¿Ah? El resultado va a ser el siguiente. Si tomamos la primera fila, primera columna, pues 0. Luego, segunda fila, primera columna, vamos a obtener nuevamente un resultado de 0. Tercera fila, primera columna, un resultado de 4. Luego, primera fila, segunda columna, 0. Segunda fila, segunda columna, 0. Tercera fila, segunda columna, 0. Primera fila, tercera columna, 0. Aquí hay que tener en cuenta que la tercera columna, ¿sí?, tiene elementos todos iguales a 0, de manera que al multiplicarse por cualquier fila, al final nos va a dar como resultado, ¿sí?, también una columna de ceros. Listo. Simplemente observando la matriz A y la matriz al cuadrado, al parecer no podemos identificar algún patrón que se verifique, ¿sí? En la matriz A hay la presencia de 3 elementos que son distintos de 0, mientras que en la matriz al cuadrado tan solo hay un elemento que es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, como no es fácil identificar algún patrón, vamos a proceder a calcular también la potencia cúbica de la matriz A. Para ello, tener en cuenta que al cubo se puede obtener multiplicando al cuadrado por A. Entonces vamos a aprovecharnos del último resultado, en este caso la matriz con la primera fila, donde todos sus elementos son iguales a 0. Lo mismo sucede con la segunda fila. Y en la tercera fila tenemos los elementos 4, 0 y 0. Esto se va a multiplicar nuevamente por la matriz A. Listo. Y ahora procedemos a realizar el producto. ¿Sí? Tomamos la primera fila por la primera columna. Aquí tener en cuenta que la primera fila, ¿sí?, todos sus elementos son iguales a 0. De manera que la primera fila de la matriz resultante también va a tener todos sus elementos iguales a 0. Algo similar va a aparecer, ¿sí?, o va a suceder con la segunda fila. Y bueno, luego nos vamos a centrar qué sucede con la tercera fila y el producto con la primera columna, que también nos va a dar un 0. Luego, tercera fila, segunda columna, también un resultado de 0. Tercera fila, tercera columna, el resultado de 0. Aquí algo importante, que justamente al elevar la matriz A a una potencia cúbica, lo que se ha obtenido, ¿sí?, es una matriz nula de orden 3 por 3. ¿Esto qué implica? Implica que la matriz A, ¿sí?, es una matriz nilpotente de orden 3. Entonces vamos a anotar aquello. A es una matriz nilpotente orden 3. Nilpotente de orden 3. Listo. Aquí también tener en cuenta que si esta matriz es nilpotente de orden 3, pues la potencia cuarta, la potencia 5 y el resto de potencias superiores, ¿sí?, van a dar como resultado la matriz nula. ¿Sí? Esto ya se vio previamente en clases. De manera que podríamos, ¿sí?, afirmar lo siguiente, que a la enésima potencia, ¿sí?, es igual a la matriz nula, ¿sí?, para n mayor o igual a 3. ¿Ya? A partir de esto, vamos con el siguiente literal.
Para ello voy a generarme un poco de espacio. Listo. Entonces, en este literal nos dice, si la matriz B se obtiene tras sumar la matriz de identidad a la matriz A, lo que pide es calcular la enésima potencia de esta matriz B. ¿Ya? La sugerencia es que utilicemos el binomio de Newton. ¿Ya? Aquí tener en cuenta también a lo que ya se comentó en clase, y que es el hecho de por qué relacionamos el producto de, la potencia de suma de matrices con el binomio de Newton. ¿Sí? Voy a colocar esto en otro color, pero por ejemplo nosotros estamos interesados en saber a qué es igual A más B a la potencia 2. ¿Sí? A más B a la potencia 2 no es otra cosa que tomar la matriz A, sumar a la matriz B y esto multiplicar a la matriz A junto a la matriz B. ¿Ya? Si nosotros realizamos el producto, justamente teniendo en cuenta las propiedades que se han revisado previamente en clases, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente: A cuadrado más B por A más A por B y más B al cuadrado. ¿Ya? Esto un poco se nos debe, ¿sí? Relacionar a lo que ya conocemos, ¿sí? De la suma de potencias en los números reales. En el caso de A más B al cuadrado, pues esto nos da como resultado A cuadrado más 2 veces A por B y más B cuadrado. Claro, la pregunta es, en este caso, ¿por qué nosotros no podemos sumar de entrada, ¿sí? De buenas a primeras, no podemos sumar el término B por A con el término A por B? Es producto de matrices. ¿Por qué no podríamos afirmar que eso es igual a 2 veces el producto de A por B o asegurar que aquello es igual a 2 veces el producto de B por A? ¿Sí? Porque recordemos que ya en clase, ¿sí?, se explicó que no necesariamente se verifica la igualdad entre el producto de A por B, ¿sí?, con el producto de B por A. Esto de modo general. Las matrices que satisfacen esta igualdad son matrices que son conmutables. De manera que si queremos relacionar el producto en la potencia de la suma de matrices con resultados ya conocidos, que en este caso nos da justamente el binomio de Newton, una de las exigencias va a ser que las matrices que se encuentran inmersas, ¿sí?, dentro de esta potencia conmuten. Si la matriz A y B conmutan, si A y B conmutan, ¿qué sucede? Pues en ese caso tendríamos el siguiente resultado: A al cuadrado más 2 veces A por B y más B cuadrado. Que esta expresión, ¿sí?, está muy relacionada a lo que ya conocemos, ¿sí?, que satisfacen los números reales. Entonces, muy importante cuando se va a aplicar el binomio de Newton, tener en cuenta que las dos matrices, ¿sí?, que están inmersas en la potencia conmuten. Es una de las exigencias. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a calcular B a la enésima potencia. Pero claro, la matriz B se obtiene tras tomar la identidad y sumar a la matriz A. Entonces, aquí importante, ¿sí?, justificar el hecho de que la matriz A y la matriz de identidad conmutan. ¿Sí? Esto lo obtenemos de forma directa, en este caso, porque existe una proposición que ya se revisó en clase que afirmaba justamente aquello, ¿no? Entonces podríamos aquí anotar y decir por la proposición revisada en clase, se tiene que la identidad de orden 3 multiplicada por la matriz A del mismo resultado que tomar la matriz A y multiplicar por la identidad de orden 3. ¿Ya? Además, aquí voy a generar un poco de espacio.
Además, entonces, recuerden, estamos interesados en calcular la enésima potencia de la matriz B. Pero claro, la matriz B se obtiene tras tomar la identidad y sumar la matriz A. Por tanto, la enésima potencia de la matriz B va a ser igual a la enésima potencia de la suma entre la identidad y la matriz A. ¿Ya? Como ya hemos asegurado que la identidad y la matriz A conmutan, podemos hacer uso del binomio de Newton. Entonces, el binomio de Newton nos afirma que esta potencia va a ser igual al sumatorio desde k igual a 0 hasta n del coeficiente binomial, ¿sí?, de n tomado k por la primera matriz, que en este caso sería la identidad, elevado a la potencia n menos k, por la segunda matriz, en este caso a, elevado a la potencia k. ¿Ah? A tener muy en cuenta el hecho de que la matriz es nilpotente de orden 3. Entonces, vamos a aperturar este sumatorio y diremos, cuando k tome el valor de 0, pues el término que voy a tener es el siguiente, el coeficiente binomial de n tomado 0 por la identidad de orden 3, ¿sí?, a la enésima potencia y por a elevado a la potencia 0. Ahora, cuando k tome el valor de 1, tendremos el coeficiente binomial de n tomado 1 por la identidad de orden 3 a la n menos 1, ¿sí?, y por la matriz a la potencia 1, más cuando k tome el valor de 2, el coeficiente binomial de n tomado 2 por la identidad de orden 3 a la potencia n menos 2 y por a al cuadrado. Y cuando n toma el valor de 3, tendremos coeficiente binomial de n tomado 3 por la identidad de orden 3 elevado a la n menos 3 y por a al cubo. Podríamos aperturar uno más. En este caso, cuando k tome el valor de 4, n tomado 4 por la identidad de orden 3 elevado a la n menos 4 y por a la cuarta. Y así podríamos ir aperturando el resto de términos. Sin embargo, no va a hacer mucho sentido aperturar todos los términos porque fíjense que a partir de este cuarto término aparece la potencia a al cubo y las potencias superiores a la cuarta. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues que esta matriz, al ser nilpotente de orden 3, ¿sí?, vamos a tener un producto en el que se encuentra inmersa una matriz nula. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues el resultado de todo esto va a ser justamente una matriz nula de orden 3 por 3. Es decir, a partir del cuarto término, ¿sí?, el resultado de evaluar cada uno de los términos siguientes va a ser la matriz nula de orden 3 por 3. Entonces, claro, no hace sentido ya seguir aperturando dichos términos. Ya sabemos que todos ellos van a ser igual a la matriz nula. Nos vamos a centrar únicamente en los tres primeros términos. Para ello, vamos a desarrollar los coeficientes binomiales, tener en cuenta que el coeficiente binomial de n tomado k es igual al factorial de n sobre el factorial de k por el factorial de n menos k. ¿Sí? Entonces, el primer coeficiente binomial nos va a dar un resultado de 1. La matriz de identidad elevada a una potencia enésima nos va a dar la propia matriz de identidad de orden 3. La matriz A elevado a la potencia 0 también nos va a dar como resultado la matriz de identidad. Luego, evaluando el coeficiente binomial de n tomado 1, vamos a obtener como resultado n. Luego, la matriz de identidad elevado a la potencia n-1, pues me queda la propia matriz de identidad multiplicado por la matriz A. Y en el tercer término, el coeficiente binomial de n tomado 2 me va a dar como resultado n por n-1 dividido para 2. Luego, la matriz de identidad elevado a la potencia n-2, me queda la matriz de identidad, y esto multiplicado por la matriz a cuadrado. Ya, me olvido del resto de términos, ya que ellos no van a afectar
a la expresión final. Listo. Luego, en el primer término, tenemos un producto entre matrices de identidad, identidad por identidad, y esto multiplicado por 1, pues me queda la matriz de identidad como resultado de ese primer término. Luego, tengo la matriz de identidad multiplicada por la matriz A, el resultado de la matriz A, de manera que en el segundo término va a quedar n por la matriz A. Y luego, también tengo una matriz de identidad de orden 3 multiplicado por a al cuadrado. Pues va a quedar a al cuadrado. Y en este caso, el coeficiente n por n menos 1 dividido para 2 y todo esto por a cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues a continuación, lo que nos resta es reemplazar los valores de la matriz A y los valores de la matriz a cuadrado, al igual que la matriz de identidad. Y vamos a sumar. Entonces, tendré la matriz de identidad con elementos 1, 0, 0 en la primera fila, 0, 1, 0 en la segunda fila, 0, 0, 1 en la tercera fila. Eso vamos a sumar n veces la matriz A. Entonces, tendremos n multiplicado por la matriz A, que tenía los elementos en la primera fila 0, 0, 0, en la segunda fila 2, 0 y 0, en la tercera fila 2, 2 y 0. Y luego vamos a sumar, en este caso n por n menos 1, dividido para 2, esto que se multiplica a la matriz a cuadrado, que tenía los elementos en la primera fila, todos iguales a 0, al igual que en la segunda fila, y en la tercera fila, los elementos 4, 0 y 0. Listo. Vamos a multiplicar y a sumar las matrices. Entonces vamos a tener lo siguiente. En la primera fila, ¿sí?, tendremos 1, 0 y 0. En la segunda fila y en la posición 2, 1, pues tendré que sumar el 0, por acá 2 veces n y por acá 0. Resultado 2 veces n. En la posición 2, 2, tendré que sumar 1, por acá 0 y por acá 0. Entonces va a quedar como resultado 1. En la posición 2, 3, tendré que sumar 0, 0 y 0. Ahí no hay mayor problema. Y ahora vamos a la tercera fila, que es donde va a aparecer una mayor cantidad de elementos que se deben sumar. Listo, entonces vamos a la posición 3, 1. Tengo que sumar 0, por acá 2 veces n, ¿sí?, y por acá 4 veces n por n menos 1 más 2. Esto lo podemos hacer en el lado derecho, como si se tratase de un borrador. Tengo que sumar entonces 2 veces n más n por n menos 1 sobre 2, y esto multiplicado por 4. Pues aplicando mitad con mitad, me quedará 2 veces n por n menos 1. Entonces lo que tendría será lo siguiente: 2 veces n cuadrado menos 2 veces n más 2 veces n. ¿Sí? Al final el resultado, 2 veces n al cuadrado. Lo que anotaremos en la posición 3, 1. ¿Ya? Luego vamos a sumar en la posición 3, 2. Para ello tendremos lo siguiente: en la posición 3, 2 habrá que sumar el 0, por acá 2 veces n y por acá 0. Entonces me va a quedar el 2 veces n. Y luego ya en la posición 3, 3, el único término que se va a aparecer allí es el 1. ¿Sí? Y de este modo ya tenemos, ¿sí?, la matriz b a la enésima potencia. Y con esto hemos concluido.